Viernes 20 de noviembre de 2020. 3 mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy tenemos un evangelio nuevamente un poco desconcertante. El Señor de la misericordia, aquel que es manso y humilde de corazón, aquel que es llamado Cordero de Dios. Y saben ustedes que un cordero es todo menos agresivo. Hoy le vemos expulsando a unos hombres del templo. Para que el Señor de la misericordia, en su bondad infinita, haya hecho esto, pues tiene que haber sido una depravación tal lo que estaba sucediendo allí, una desfiguración tal en el culto divino, lo que estaba sucediendo allí, que el Señor se vio obligado a intervenir. 3 mensajes del Evangelio de hoy entonces. Primero, orar en la casa o en el templo. Segundo, nuestra actitud en el templo. Tercero, irreverencias en el templo. Como el Señor hoy está denunciando un abuso que se comete precisamente en un lugar que debería ser consagrado a la oración y se convirtió en un lugar consagrado a la venta, al dinero. El Señor está estableciendo la diferencia que hay entre servir a Dios y servirse de Dios. Servir a Dios donde todo lo pongo a su servicio, donde todo lo que soy lo entrego a su servicio, o servirme de Dios y es todo lo que Dios tiene, lo utilizo, o todas las cosas de Dios las utilizo para mi beneficio. Entonces, queremos trasladar esto a nuestra realidad como católicos, porque nosotros como católicos tenemos también casa de oración, tenemos también un templo donde podemos orar. Si bien es cierto, llegó el momento donde los adoradores del Padre le pueden adorar en espíritu y verdad y podemos adorar a Dios en cualquier lugar, pues tenemos que decir que existe una diferencia entre orar en la casa u orar en el templo. Y ese es el primer punto de hoy, orar en la casa o en el templo. Entonces, orar en cualquier lugar, orar siempre, orar en todo momento. Pero claro que hay diferencias entre orar solo en la casa u orar en el templo. Y lo debemos decir ahora en esta circunstancia que estamos viviendo de pandemia, que muchas personas parecieran haberse acostumbrado a las misas virtuales, parecieran haberse acostumbrado simplemente a conectarse por internet, a ver por televisión, a tener un momento de oración en su casa y creen que con esto ya es suficiente. No. Porque en el templo lo primero que tenemos es a Jesús y Eucaristía. Tenemos su presencia real, viva, sacramental. Y esto ya marca la diferencia con cualquier otro lugar del universo. Incluso marca la diferencia con el lugar mismo donde el Señor resucitó, en Jerusalén. Si es que el lugar donde el Señor resucitó, en Jerusalén, no fuese un templo y no estuviera allí el Santísimo, entonces sería más importante el sagrario, porque en el sepulcro no está el Señor porque resucitó, en el sagrario está el Señor resucitado. Entonces, para nosotros el templo es sagrado
En primer lugar, porque allí está no una presencia meramente espiritual del Señor, sino una presencia real, una presencia sacramental, sustancial. Ahí está el Señor, más presente que cuando estuvo en la zarza ardiendo y le pidió a Moisés que se quitara sus sandalias. Pero además, el templo es un espacio de oración, no solo porque está el sagrario, sino porque todo en el templo está preparado para la oración. Nosotros en la casa, en cualquier otro lugar, tenemos más elementos distractores. En cambio, en un templo, para donde mires, todo te invita a la oración. Todo. Miras el sagrario, ahí se consagra, ahí está Jesús, ahí está el amor de los amores. Miras el altar y ahí se confecciona la Eucaristía. Mira los vitrales y en los vitrales hay alusiones a Cristo. Miras las imágenes y te hablan de aquellos que vivieron por Cristo. El ambiente mismo de recogimiento invita a la oración. Pero todavía hay una tercera razón por la cual es diferente orar en la casa que orar en el templo. Es que el templo es por excelencia el lugar donde se reúne la asamblea. Entonces, es importante entender que para nosotros la asamblea, la iglesia, la eclesía es reunida en el templo. Entonces, señores, orar en cualquier lugar sí, pero fundamentalmente orar en el templo. No se puede reemplazar el orar en el templo. Segundo, ¿cómo debe ser nuestra actitud en el templo? Pues si es un lugar sagrado, debe tratarse de manera sagrada y reverente. Entonces, cuando entremos siempre a los templos, lo primero que hay que hacer es una genuflexión. Doblar la rodilla derecha, ponerla en el suelo, en dirección al sagrario. Lo primero que uno hace es saludar a Jesús en el sagrario. Antes de saludar una imagen, antes de saludar a alguna persona, antes de cualquier cosa, entras y actitud de reverencia, genuflexión ante el sagrario. Si estamos en la Eucaristía, se pasa por el altar, siempre una venia, una inclinación ante el altar, porque el altar en ese momento, durante la Eucaristía, es Cristo. Entonces nuestra actitud en el templo debe ser una actitud de pueblo orante, pueblo de oración, una actitud de pueblo consagrado, una actitud de aquellos que van a reverenciar a Dios allí. Tercero, irreverencias en el templo. Esto contrasta con el segundo punto. Si en el segundo decimos que todo debe ser consagrado y debe mirar al respeto, pues en el tercer punto estamos viendo cómo desgraciadamente hoy en nuestros días cada vez es más común las irreverencias. Personas que hablan por celular, personas que están chateando, personas que mastican chicle, personas que están comiendo, personas que se van al templo a conversar. No digo que vamos a llegar a extremos de decir que cualquier medio palabra que se dirija a otra persona dentro del templo ya es un sacrilegio. No, de ninguna manera. Pero sí debemos decir que hoy llegamos a un punto de irreverencia donde prácticamente los templos se convierten en cafeterías, los templos se convierten en salas de reunión, simplemente donde se chismosea, se habla de cualquier cosa, personas comiendo chicle. Basta ver la escandalosa y triste situación de sentarse en una banca de la iglesia. Quiero que hagas este ejercicio la próxima vez que estés en el templo, en la banca de tu iglesia. Simplemente pon la mano debajo del lugar donde te estás sentando, debajo de la banca, y te darás cuenta de la enorme cantidad de chicles que hay allí pegados. Es verdaderamente vergonzoso. Quiero que lo hagas como ejercicio y te darás cuenta de esa tristeza. Entonces, 3 puntos: orar en la casa o en el templo. Segundo, nuestra actitud en el templo. Tercero, cuidado con las irreverencias en el templo. Un compromiso muy claro: vamos a ser más respetuosos, mucho más respetuosos en la casa de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.